El siguiente programa es familiar. Puede contener escenas de violencia moderada. No contiene escenas de sexo. Para mayor comprensión de los menores de edad, debe ser visto en compañía de un adulto responsable. Amables de la audiencia de Paso Televisión, sean bienvenidos a esta emisión de Reflexiones. Damos gracias a Dios por permitirnos llegar hasta cada uno de sus hogares para compartir las palabras que están escritas en la Biblia y que juntos podamos aprender de lo que Dios quiere enseñarnos, darnos y que nosotros lo podamos recibir. En esta oportunidad el pastor Eliseo Torres ha preparado un tema y lo quiere compartir con nosotros y lo ha titulado Para que Dios llegue. Quédese con nosotros. Con seguridad, todos nosotros hemos pasado por situaciones difíciles, situaciones muy complicadas. Pero en medio de esas situaciones, aún los más incrédulos llegan a decir, Dios, ayúdeme. Y quienes creemos, entonces entramos en un tiempo de oración, un tiempo de clamor, aún un tiempo de súplica. Pero pasa el tiempo y pareciera que Dios no nos escucha. O sencillamente llegamos a pensar que Dios no nos va a responder. Diríamos, Dios ya no va a llegar. Pero si nosotros miramos la palabra, el Señor llega cuando menos lo esperamos y en la forma en que menos lo pensamos. En el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 19, en los versículos del 1 al 8, está la siguiente narración. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Zaqueo es, en esta historia, un hombre que, diríamos, lo tiene todo. Y eso puede suceder con muchas personas. Por eso cuando llega la situación apremiante, piden, pero no se tiene la respuesta inmediata o como queremos, porque hemos estado pegados a lo que tenemos, a lo que hemos hecho, a lo que nos parece que es lo más importante. Creemos que la riqueza son importantes, pero si son importantes, pero no son lo más importante. Que una posición social es buena, pero no es lo más importante. Que un grupo de amigos prestantes
no es lo más importante. Por eso, nosotros en las circunstancias difíciles tenemos que examinarnos qué es lo más importante. Tal vez Zaqueo tenía como importante todas las cosas que había vivido, todas las cosas que había tenido, pero supo que Jesús pasaba y se convenció: necesito saber quién es, necesito verlo quién es. Ahí en ese momento Zaqueo se olvidó de posiciones, Zaqueo se olvidó de lo que consideraba más importante, Zaqueo pensó: esto es mejor, y entonces dejó lo que estaba haciendo, pero encontró dificultades. Y seguramente cuando queremos buscar del Señor encontremos dificultades, pero el primer paso es considerar que es lo más importante. Según la situación. Cuenta una fábula que un murciélago volaba y se estropeó con una rama y cayó preciso en una guarida de una comadreja, la cual aborrecía a las aves. Cuando cayó allí, le dijo: tú eres un ave y voy a comerte, voy a dañarte, voy a matarte. El murciélago le dijo: un momento, ¿cuál ave? Yo soy un ratón, lo que pasa es que tengo alas. Ah, ¿usted es un ratón? Sí, entonces váyase de acá. Y de inmediato el murciélago tomó vuelo. Días más tarde sucedió la misma circunstancia. Era un murciélago muy distraído y nuevamente con otra rama se estropeó y cayó preciso en otra guarida de otra comadreja. Cuando cayó allí, aquella comadreja aborrecía a los ratones y le dijo: te voy a matar porque yo aborrezco los ratones y tú eres un vil ratón. El murciélago le dijo: espere un momento, ¿cuál vil ratón soy yo? Si yo tengo alas, yo soy un pájaro, yo vuelo. La comadreja le dijo: bueno, entonces váyase. Y de esa manera nuevamente salvó su vida. Aquel murciélago se estaba acomodando a las circunstancias. Aquel murciélago estaba mirando la situación para poder salir de ella. Y esto nos lleva a comprender que en cualquier situación o circunstancia que nos encontremos, debemos buscar la mejor forma para salir de ella y para poder hacer lo que Dios nos ha dicho que hagamos conforme a su propósito y su voluntad. En la primera epístola del apóstol San Pablo a los Corintios, en el capítulo 9, en el versículo 22, nos dice la palabra del Señor: me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo para que de todos modos salve a algunos. El apóstol Pablo está diciendo: soy débil con los débiles, soy fuerte con los fuertes. No era que fuera camaleónico, como muchos piensan, no, sino que él se hacía de acuerdo a las personas con que se encontraba para poder ganarlos para el Señor. De esa manera nosotros también podemos, si hay gente que de pronto no tenga un léxico muy fuerte o muy ilustrado, podemos también bajarnos a hablar como ellos para que ellos nos puedan entender. Reflexionemos. La palabra dice que Zaqueo tenía dificultad porque era pequeño de estatura. Y entonces, muchas veces, ver a Jesús, buscar a Jesús, tiene obstáculos. Y entonces, para que el Señor llegue, tenemos que decidirnos a vencer los obstáculos, a dejar lo que sea necesario y hacer lo que necesitemos para que Jesús pueda llegar a nuestra vida. ¿Qué hizo Zaqueo? Zaqueo tenía el problema de su estatura y tenía el problema de la multitud que estaba al frente de él. Pero eso no lo limitó,
Pero eso no lo privó. Dice el versículo 4 que, y corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Subió al árbol. Para un hombre pequeño no debía ser fácil subirse a un árbol frondoso, pero él lo hizo. Porque quería que Jesús llegara, que Jesús viniera, quería saber quién era Jesús. Y en ese momento, en ese instante, tiene la sorpresa. Cuando usted y yo decidimos hacer lo que sea necesario para encontrarnos con Jesús, Él nos sorprende. Él nos va a dar lo que nosotros necesitamos. Y dice la palabra a continuación, cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, lo vio y le dijo. Zaqueo no esperaba que Jesús mirara hacia arriba. Él quería conocerlo de vista. Él quería conocerlo de su actuar al pasar, pero nada más. Pero se encuentra con la sorpresa que les comentaba. Jesús para y se detiene para dialogar con él. Y le dice, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Es necesario que pose yo en tu casa. Jesús sabe de la necesidad que tenemos. Jesús sabe de lo necesario que es que nosotros lo tengamos en nuestro corazón. Jesús sabe lo importante que es que Él esté en nuestra familia. Y entonces por eso le dice a Zaqueo, date prisa. Ven, yo quiero entrar a tu casa. Tal vez hoy le esté diciendo el Señor, amable televidente, abre tu casa, ábreme tu casa, ábreme tu corazón y déjame entrar. Cuando eso pasa, las dificultades no terminan. Vino la crítica, vino la murmuración y entonces Zaqueo obedece, baja rápido y el versículo 7 dice, al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Porque las personas se sorprenden cuando usted y yo tenemos un cambio. Y van a decir muchas cosas. Y van a murmurar. Aquí se fijaron en la vida de Zaqueo, en el pasado de Zaqueo. Pero en el amor de Dios, en la sabiduría de Dios, Zaqueo dice, yo voy a cambiar. Lo que me quité, lo voy a devolver. Dice, entonces Zaqueo puesto en pie dijo, Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Esa reacción de Zaqueo es un decir, mi vida va a cambiar, mi vida cambia, mi vida ya no va a ser la misma. Y entonces viene esa frase tremenda del Señor, motivante del Señor. Dice, hoy ha venido la salvación a esta casa. No dejemos de pedir al Señor, no dejemos de seguir confiando en Él, porque la solución y la salvación va a llegar a nuestras vidas y a nuestros hogares. Con este tema que nos comparte el pastor Eliseo, podemos ver la vida de un hombre que no era la mejor, una vida de un publicano. Para los judíos, publicano significaba ladrón y no era bien visto por ellos, pero aquel hombre tenía una necesidad en su corazón y era esa soledad que había en él. Por eso cuando el Señor Jesús llega, conociendo su corazón, le dice, Zaqueo, desciende porque es necesario que hoy more en tu casa. Y el Señor Jesús entró en aquella casa y aquel hombre fue transformado, porque en el mismo instante que el Señor Jesús llegó a su vida, aquel hombre cambió y transformó su corazón para glorificar a Dios. Vamos a un pequeño corte y ya regresamos con reflexiones.
Continuando con nuestro programa, el tema que quiero compartirles lo he titulado Liberados de la Ley. El Señor Jesucristo vino a esta tierra con un propósito eterno, de transformar la vida del ser humano, de sacarnos de muchas leyes de legalismo que existían y llevarnos a su gracia, para conocer a Dios, para acercarnos con toda libertad. El Señor Jesús vino con ese propósito también de darnos a conocer la verdad de la palabra y por medio de ella ser libres de toda esclavitud del pecado, de toda esclavitud de maldad, pero también de toda esclavitud en la cual la ley estaba metiendo al ser humano. El apóstol Pablo dijo: yo no sabía que era robar hasta que la ley me dijo no robarás. Entonces la ley se volvió algo que en lugar de corregir, incitaba. Y lo vemos hoy en día. ¿Cuántas personas llaman bueno a lo malo y a lo malo le dicen bueno? ¿Por qué? Porque sabemos que el corazón del ser humano separado de Dios tiene esa circunstancia, tiene esa filosofía de incredulidad, de maldad, de estar separado de Dios, de no acercarse y no querer conocer la gracia y el favor que Jesús trajo para nuestras vidas. En el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 18, en los versículos 18 al 23, dice la palabra: un hombre principal le preguntó diciendo: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo Dios. Los mandamientos, ¿sabes? No adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Él dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud. Jesús, oyendo esto, le dijo: aún te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoros en el cielo, y ven y sígueme. Entonces él, oyendo esto, se puso muy triste, porque era muy rico. Vemos allí un joven, dice la palabra, un principal, y le preguntó al Señor Jesús diciéndole: Maestro bueno, primero vino a adular al Señor. Maestro bueno. Y el Señor Jesús dice: ¿por qué me llamas bueno? Si bueno solo es Dios. No es que Jesús no fuera bueno, porque Jesús es el mismo Señor, el mismo Dios, sino que le estaba abriendo los ojos para que él entendiera que la bondad la tenía Dios para con él. Y él le dice: ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Y el Señor Jesús lo enfoca en la ley, pero le habla, si nos damos cuenta, de los mandamientos que van con respecto hacia los demás seres humanos, el cual el Señor Jesús los dividió en uno solo, diciéndole: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero allí le pregunta: los mandamientos, ¿sabes? No adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Mandamientos que estaban en la ley acerca de nuestra relación en la tierra con los seres humanos. Y la respuesta de aquel joven fue: todo lo he guardado desde mi juventud. La palabra dice que era un joven, no era muy viejo, pero él se sentía con autoridad para decir: eso lo he guardado desde mi juventud. Y el Señor lo enfoca. Tal vez has guardado todos los mandamientos de lo visible, de lo que puedes entender de las relaciones humanas, pero te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y dale a los pobres, y tendrás tesoros en el cielo, y ven, sígueme. Le estaba tocando su corazón, su bolsillo, que es lo que muchas veces nos duele. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. El Señor no quería que él quedara arruinado, que él quedara pobre. Él le estaba diciendo: te falta un mandamiento y es el mayor de todos. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. No estaba teniendo aquel joven a Dios por encima de sus posesiones. Por eso el Señor le dijo: te falta.
Y de pronto es la palabra que nos puede decir a nosotros, porque tal vez honramos a nuestros padres, amamos a nuestro prójimo, lo perdonamos, no lo robamos, no le hacemos daño, lo estamos amando, como dijo el Señor Jesús. Pero de pronto nos falta una cosa, y es que Dios esté por encima de todo lo que valoramos o lo que creemos de mayor valor en esta tierra. Es importante comprenderlo. Como el Señor Jesús le hace el llamado a aquel joven diciéndole, te falta una cosa. El tiburón. Un biólogo marino hizo un gran estanque y depositó allí un tiburón. El tiburón nadaba libremente. En cierta oportunidad, el biólogo echó unos pescados pequeños. Y como era de esperarse, el tiburón nadó rápidamente y se lo fue comiendo hasta acabar con ellos. Entonces el biólogo colocó una división en fibra de vidrio y echó a un lado el tiburón y al otro lado peces otra vez pequeños. El tiburón se vino a hacerlo la vez anterior, cazar esos peces, pero encontró con el obstáculo y golpeó. Intentó varias veces y se fue. De nuevo, al otro día vuelve. Y así se repitió por muchos días el proceso hasta que dejó de venir a estrellarse contra esa división. Mientras tanto, los peces disfrutaban de su espacio libremente. El biólogo viene y quita la separación y deja también el espacio disponible. Pero esta vez el tiburón no intentó pasar. El tiburón no vino, porque para el tiburón ya estaba un obstáculo ahí que le impedía pasar, que no le dejaba pasar. ¿Cuántas veces hemos intentado hacer algo y fracasamos? De pronto lo intentemos una vez más y no lo podemos lograr, entonces dejamos de hacerlo. Y cuando se presente la oportunidad, vamos a decir, no, eso ya no es para mí, porque hemos llevado a nuestra mente, a nuestro ser, el obstáculo. Pero no debe ser así. La palabra del Señor dice en la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo, en el capítulo 1, versículo 7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. El hecho de que tengamos un obstáculo, el hecho de que se haya presentado un obstáculo, no puede hacernos pensar que no lo podemos superar. Solamente pidámosle guianza a Dios y intentémoslo una y otra vez. Reflexionemos. Lo que el Señor Jesús le hizo ver a aquel joven era que él no estaba guardando toda la ley, porque tal vez sentía orgullo en su corazón diciendo, bueno, todo eso lo he guardado desde mi juventud. Pero el Señor, mirándolo con amor, mire que el Señor no lo criticó, no lo juzgó, solamente le dijo, te falta una cosa. Coloca a Dios por encima de tu dinero, coloca a Dios por encima de tus prioridades, coloca a Dios por encima de lo que posees. Porque donde esté nuestro tesoro, allí estará nuestro corazón. Y si nuestro tesoro es Dios, nuestro corazón estará para Él. Pero aquel hombre tenía, dice la palabra, muchas posesiones, y se entristeció y se fue. Y no obedeció al Señor Jesús, no fue y hizo lo que Él le había dicho. Y había podido ser el sucesor de Judas de pronto. Pero no entendió el mensaje. Y en esta hora necesitamos entender el mensaje que el Señor dice. Porque tal vez queremos guardar mandamientos humanos o queremos someternos a la ley, estando aquí en esta región del país, en esta región del mundo, donde si allá en el Medio Oriente no pudieron obedecerlo los judíos, los israelitas no pudieron obedecer la ley, mucho menos nosotros.
que somos de una cultura totalmente diferente. Por eso el apóstol Santiago, en su epístola, en el capítulo 2, en los versículos 10 y 11 dice: porque cualquiera que guarde toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Santiago lo pone de una manera clara. Ustedes que dicen guardar la ley, pero si fallan en un punto, fallan en todos. Y aquel hombre estaba fallando, aquel joven estaba fallando en un punto. Tener a Dios por encima de todo. Amarlo por encima de todo. Porque amaba más sus posesiones, su dinero. Y es importante entender que el Señor Jesús vino para eso, para que nosotros no seamos culpables ante la ley, sino que seamos llenos de la gracia y del favor del Señor. El apóstol San Pablo lo tenía claro. Él fue fariseo de fariseos. Él era nacido en Israel, pero también era ciudadano romano. Y se había criado, se había aprendido y estudiado a los pies de un gran maestro llamado Gamaliel. Y había aprendido la ley y sujetaba a todos para que se guiaran por la ley. Pero él mismo faltaba a la ley porque no amaba a su prójimo. Entonces, él entendió cuando recibió la gracia del Señor Jesús en su vida y la salvación, cuando iba camino a Damasco, que se encontró con el Señor Jesús y le dijo, ¿qué debe hacer? Y el Señor le dijo, ve y te dirá qué vas a hacer. Porque sí, la ley fue buena hasta un punto, pero ahora viene la gracia, el tiempo del amor del Padre hacia nosotros por medio de Jesucristo. Y en la epístola del apóstol San Pablo a los Gálatas, en el capítulo 3, en los versículos del 10 al 13, dice la palabra del Señor. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Allí podemos ver cómo el apóstol San Pablo la tenía clara. Entendió que no era por la ley, porque en sí la ley traía maldición. Si no guardan la ley son malditos. Había maldición en lugar de traer la bendición. ¿Y qué dice el apóstol? El justo por la fe vivirá. Ya no por la ley, sino por la gracia. ¿Por la fe en quién? En Cristo Jesús, el cual nos redimió de esa maldición. ¿En dónde? En la cruz. Dice la palabra que se hizo maldición por nosotros en la cruz, porque escrito está, maldito todo el que es colgado en un madero. Allí podemos comprender que la cruz, Él no vino a bendecirla, sino que se hizo maldito en ella, porque era para los asesinos, para los criminales. Y el Señor Jesús prefirió ir a la cruz para darnos a nosotros perdón de pecados, salvación y vida eterna. La gracia que trae el Señor Jesucristo, Él la alcanzó cuando entregó su vida en la cruz, para que nosotros, por medio de esa gracia, podamos acercarnos con toda libertad, aceptando a Jesús como Señor y Salvador y haciéndonos hijos de Dios. Necesitamos permitir que Jesús entre en nuestra vida para transformarnos y regalarnos su gracia y su favor. Amables televidentes, de esta manera hemos llegado al final de esta emisión. Gracias por acompañarnos y por permitirnos entrar a sus hogares. Que Dios Todopoderoso les continúe bendiciendo.